¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. El día de hoy vamos a hablar de epilepsia. Para esto me acompaña el especialista, el neurólogo, el doctor Francisco Gutiérrez Manjarres. Gracias, doctor, por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Claudia? Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, a ver, platícanos sobre, primero que nada, ¿qué es exactamente la epilepsia? La epilepsia es una manifestación clínica que tiene muchas formas de presentación. ¿Sí? Lo más habitual y lo que estamos más acostumbrados a ver es el paciente que tiene movimientos anormales, que se cae al suelo, pierde la conciencia, al caerse se lastima, se muerde, tiene relajación de esfínteres, se hace pipí, puede llegar a tener golpes muy severos en su cuerpo, fracturas. Habitualmente tienden a durar 1 minuto, 2 minutos y el paciente posterior al evento queda inconsciente. Pero existen muchas formas de presentación y hay algunas formas de presentación que pueden llegar a ser muy difíciles de diagnosticar, puesto que pueden llegarse a presentar con síntomas como entumecimiento de alguna extremidad, problemas en la percepción de las cosas, que vean las cosas muy pequeñas, que las vean muy grandes. O algo muy interesante que ha sido o ha tenido mucho trabajo de investigación en muchos trabajos es fenómenos de despersonalización o incluso síntomas psiquiátricos. Y lógicamente pues esta enfermedad pues tiende a ser por este tipo de presentación tan poco habitual, muy raramente diagnosticada de primera instancia y se requieren pues muchos estudios o muchas técnicas para poder hacer pues identificar al paciente. Doctor, ¿esto quiere decir que las epilepsias van creciendo, va siendo progresivo, van aumentando en intensidad? Dentro de la enfermedad, la causa por la cual se produce una crisis de epilepsia es un grupo de neuronas, un grupo de células que se encuentran en nuestro cerebro que empiezan a tener una función anormal. Normalmente nuestro cuerpo se comunica por corrientes eléctricas. Nuestro corazón, nuestros riñones es la forma en cómo funcionan. Y el cerebro pues no es la excepción. Ahí la diferencia es que pues el cerebro es el centro de comando de todas nuestras funciones y entre ellas las motoras, las sensitivas, las sensoriales. Cuando un grupo de neuronas trabaja mal, existen descargas descontroladas que tienden a autoperpetuarse, o sea, tienden a estar ciclando en cuanto que aparecen y desaparecen. Y todo esto lleva pues al paciente a una enfermedad que si no se trata, sí puede llegar a ser muy incapacitante. Incluso dependiendo de la etapa en la cual se presenta, pero si esto ocurre en el adolescente o en el adulto joven, pues lógicamente afecta mucho la productividad como persona que tiene el individuo. ¿Con esta enfermedad se nace o de acuerdo a algún accidente en la vida o algo se va presentando? Depende mucho la etiología, la causa que provoca la epilepsia. Hay epilepsias que son genéticas, que tienen un patrón familiar en cuanto a su transmisión. Generalmente estas las vemos más en los niños. En el caso del adulto, que es a lo que me especializo, yo veo pacientes adultos, lo normal es observar alteraciones como lesiones por golpes, malformaciones cerebrales por problemas vasculares, embolias, derrames cerebrales como causas que llegan a originar la epilepsia, pero es muy variable, ¿no? Y sí tiene un componente genético, pero yo creo que el grosso de las causas en el adulto tienden a ser más causas adquiridas. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de epilepsia, lo primero que hay que hacer es la clínica, ¿no? Es sospechar que el paciente tenga esta enfermedad. Como ya comentaba muy al principio, es difícil cuando la presentación no es tan típica, convulsiones, que es lo más habitual verlo. Ya una vez teniendo la sospecha de que el paciente puede tener epilepsia, y voy a poner ahí o enmarcar un poquitito un grupo de pacientes que a veces es muy común que presenten la enfermedad, como es el problema de la atención o el bajo aprendizaje en un niño. Un diagnóstico diferencial es la epilepsia. Entonces, en estos pacientes está indicado lógicamente una valoración por el experto. En el caso del niño es el neuropediatra, en el caso del adulto es el neurólogo de adultos, y a partir de ahí empezar a hacer estudios hay estudios que nos ayuden a ver mucho la función cerebral. Se llama electroencefalograma. Es un aparatito que se colocan en diversas partes de la cabeza, unos electrodos que van a captar la actividad eléctrica del cerebro y transmitirlo a un amplificador, y del amplificador a una computadora donde nosotros podemos pues observar la normalidad si es que existe o no.
Y también un estudio de imagen, que lo más recomendable es un estudio de resonancia magnética cerebral. Es un estudio donde el paciente entra a una máquina que nos da imágenes en segunda o tercera dimensión y nos ayuda a tener una certeza muy próxima a lo normal de la existencia de alguna normalidad que esté generando la epilepsia. ¿Tiene cura? Tiene tratamiento, no es una enfermedad discapacitante, o sea, lógicamente hay extremos de pacientes que están sintomáticamente muy mal y hay pacientes que tienen algunos tipos de epilepsia que son muy fácilmente de controlar. Probablemente el 70-75% de los pacientes van a mejorar con tratamiento farmacológico. Hay pacientes que van a requerir cirugía de epilepsia, este es el porcentaje entre el 5 y 10% de estos pacientes que no se controlaron con medicinas. Y hay otras terapias que también pueden ser de mucha utilidad, entre ellas la dieta cetogénica, un tipo de alimentación especial que disminuye la cantidad de crisis que presenta el paciente, y algunas terapias cognitivas, incluso hay animales de ayuda, hay animales que pueden ayudar a prevenir las crisis en algún grupito de pacientes con epilepsia, ¿no? Es los animales de apoyo psicológico. Exactamente. Sí. Doctor, ¿el paciente que sufre la crisis de epilepsia lo recuerda o pasa en un trance que no recuerda? Yo creo que esto da entrada para ver lo de la clasificación de la epilepsia. Hay epilepsias, se clasifican en dos grandes grupos. Hay epilepsias focales y epilepsias generalizadas. En el caso de la epilepsia focal, son crisis que pueden llegar a tener como manifestación un síntoma sensitivo. Se duerme una mano, brinca una extremidad, brinca una pierna, pero el paciente recuerda todo, incluso siente o percibe este movimiento y esta sensación. Entonces es lo que orienta que el problema es focal, o sea, hay un área del cerebro muy chiquita que está teniendo las descargas, ¿no? Y por otro lado están las epilepsias que se les llaman generalizadas, en las cuales, como su nombre indica, todo el cerebro descarga al mismo tiempo y en ellos, por definición, van a perder la alerta. Esta pregunta básicamente la hago porque cuando tú me dices que hay, por ejemplo, hasta una dieta donde la puede llevar, ¿cómo el paciente puede trabajar integralmente con el médico o los médicos o todas las personas que el acompañamiento de esta enfermedad si no recuerda una crisis? Claro. Muchas veces al momento de hacer el interrogatorio, la evaluación clínica, el pacientito requiere ir con un familiar o con alguien que presenció el evento, ¿no? Y lógicamente esto ayuda mucho con unas preguntas que nosotros como neurólogos hacemos de forma dirigida a poder orientar ahora sí que el flujograma diagnóstico que le vamos a dar al paciente, ¿no? Pero sí está el paciente, muchas veces no se va a acordar y por eso es que echamos mucho a mano del familiar. Y hay otro porcentaje de pacientes que no hay esa opción, ¿sí? Y en estos pacientes se le cataloga como de origen o de causa desconocida, pero eso no descarta que se tenga que estudiar, ¿sí? Entonces, yo creo que la principal, lo más importante de esta charla probablemente sería el recomendarles que ante cualquier sospecha o cualquier duda, acudir pues con el especialista, ¿no? Con el médico. Entonces, básicamente todos los casos de epilepsia tienen tratamiento y mejora en su calidad de vida. Por supuesto, o sea, por supuesto, tiene tratamiento. Es un tratamiento que debe de ser muy dirigido y que debe de ser muy individualizado. No hay receta de cocina, ¿sí? O sea, no hay tratamiento para epilepsia, tal medicamento para todos los pacientes. En la actualidad hay cerca de 30-35 medicamentos diferentes. ¿Por qué? Porque somos cada uno muy distintos, ¿no? Entonces se tiene que individualizar, se le debe de poner el nombre, el apellido al tipo de epilepsia y para poder conocer qué tipo de medicamento o incluso qué tipo de tratamiento, cirugía, dieta va a ser de utilidad, porque la dieta no es para todos tampoco, la dieta cetogénica es para un tipo de epilepsia muy particular, ¿no? Doctor, ¿no puede el paciente o el familiar decir, opérenme y hace reversible la epilepsia? No todas las epilepsias se operan. En general, por ejemplo, las epilepsias generalizadas, como es todo el cerebro que descarga al mismo tiempo, no hay un sitio que lo esté originando y no es candidato a cirugía el paciente. Estas epilepsias focales afectan clínicamente, o las manifestaciones clínicas que tiene va a depender mucho del sitio anatómico que descarga. Si es el lóbulo frontal, la parte más anterior de nuestro cerebro, es la que se encarga de nuestro comportamiento, es donde movemos las extremidades, donde nos movemos.
La región temporal tiene que ver mucho con nuestra percepción de instintos, el miedo, la sensación de satisfacción, estas despersonalizaciones, síntomas psiquiátricos vienen en ese sitio. En la región occipital o la parte más posterior de nuestro cerebro tiene que ver mucho con nuestra vista. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, particularizamos o sabemos en qué momento un paciente puede ser candidato a cirugía o no, lógicamente el quitar un pedacito de un área de cerebro que está teniendo descargas, pero que es muy importante para el funcionamiento, pues lógicamente descarta que el paciente pueda tener indicación de cirugía, ¿no? Entonces, va a depender, se tiene que individualizar. Como comento, es 5-10% más o menos de la población la cual se opera. Y hay epilepsias focales, lóbulo frontal, lóbulo temporal, que tienen una indicación directa de cirugía, ¿no? Estos pacientes van a mejorar mucho con este procedimiento. En tu experiencia y en tu opinión, ¿hasta cuánto tiempo se pueden espaciar los eventos epilépticos con un buen tratamiento? Hay unas definiciones muy interesantes también, que eso también es muy operacional. Hablar de epilepsia controlada es un paciente que está tomando tratamiento y que con tratamiento tiene 1 año sin crisis. Ese es un paciente controlado con epilepsia. Un paciente que tiene crisis en menos de este tiempo es un paciente descontrolado y necesita ir con un especialista. Un paciente que después de 5 años ya no tuvo crisis, podemos valorar, crisis epilépticas, podemos valorar el retirarle el tratamiento. Y un paciente que después de retirarle el tratamiento pasan otros 5 años y ya no volvió a tener crisis, es un paciente con epilepsia en remisión, ¿sí? Entonces esto lógicamente se tiene que estar vigilando, no es de que pues el doctor dijo me voy a ver en 5 años, no, hay que estar valorando al paciente cada 3, cada 6 meses para ir viendo la evolución clínica. En nuestro cerebro, por ahí hay varios libros que dicen que utilizamos el 15-20% de él, lógicamente habrá algunas cosas que hacemos muy inconscientemente y eso probablemente es lo que a mí me apasiona mucho de esta enfermedad, ¿no? En el sentido de que puede ser tan variada la forma de manifestación que tiene un paciente y estos síntomas psiquiátricos o estos síntomas anímicos o estas sensaciones de despersonalización. Y despersonalización me refiero a que el paciente percibe que sale de sí mismo. Hay casos en los cuales ellos se ven acostados o se ven viendo la televisión o se ven haciendo cosas y de repente vuelven a entrar a ellos mismos. Nuestro cerebro es la parte que nos dice o me dice en este momento a quién tengo enfrente, a quién tengo a un lado y lógicamente mi cerebro también puede jugar diferente. Una crisis pudiera darme tal vez una percepción distinta y es ahí también donde, por ejemplo, artistas que hacen alguna obra de arte excepcional, se les ha atribuido también que tienen este tipo de diagnóstico y perciben estas sensaciones diferentes y por eso lo pueden plasmar. Cosa que, entre comillas, las personas normales no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta enfermedad, que puede tener muchas caras en su presentación. Es una enfermedad que también por el paso del tiempo, en la historia ha sido muy estigmatizada, incluso anteriormente el tratamiento de un paciente con epilepsia era llevarlo a un refugio o llevarlo, encerrarlos porque estaban poseídos. Hay dentro de la historia cranectomías, llegaban a romper el hueso del cráneo para liberar esos demonios. Se les consideraba pues personas que no podían funcionar o que deben de ser pues básicamente aisladas de la sociedad. Pero pues, lógicamente yo creo que el esfuerzo, y hay una asociación internacional muy grande que se encarga de aclarar todas estas dudas, de apoyar la investigación, de dar información a la población y lógicamente ayudan mucho a la toma de decisiones gubernamentales para recursos para el tratamiento de la enfermedad. Y me refiero a la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, en la cual pues varios médicos neurólogos en México, en Latinoamérica, pues pertenecemos. Y la idea pues precisamente es difundir esta información tan importante en una enfermedad tan común, ¿sí? ¿Qué tan común, doctor? Porque bueno, es una enfermedad pública, como lo estamos platicando, y realmente no respeta ahora sí que ningún entorno ni clases sociales y lo puede tener cualquier persona y en cualquier edad, ¿correcto? Exacto. Es una enfermedad, afecta al 8, al 10% en algunas poblaciones, así de forma grosa el 3, el 5% de la población en el mundo la padece, la puede llegar a padecer, una crisis epiléptica, y en el caso de México andamos más o menos con esas frecuencias también.
Hay muchos esfuerzos en relación a tratar de hacer un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, es una enfermedad que sin tratamiento incapacita a la persona a ser productiva, a llegar a sus metas, a poder hacer lo que le interesa en la vida. Pero con tratamiento esto cambia, ¿no? A veces les cuesta mucho trabajo poder conseguir un trabajo, llegar a un empleo y los puedan emplear en el momento que dicen que tienen epilepsia. Pero lógicamente la finalidad de todo este recurso que se hace para informar a la población de que es una enfermedad que con tratamiento puede el individuo formar parte de la sociedad, puede tener, si es mujer puede tener hijos, si es hombre puede tener familia, o sea, todo esto no limita el tener el diagnóstico de epilepsia. Y tiene 2 picos de frecuencia también. Es muy frecuente en el niño, en el pequeño, que yo lo veo también como unas poblaciones pues desprotegidas o que tienen más vulnerabilidad, y en el adulto mayor, ¿no? Serían los 2 picos de la enfermedad. En cuanto al sexo, hombre o mujer, no hay ninguna predominancia. Yo creo que también depende mucho del trabajo de investigación que se hace, pero es lo mismo, hombre y mujer. No es una enfermedad que tenga un papel importante el sexo. Pero la buena noticia, doctor, es que pues ha cambiado todo, la tecnología, los avances médicos, y que hoy en día sabemos por entrevistas como la que estamos teniendo ahorita con el doctor Gutiérrez Manjarres acerca de la calidad de vida que puede tener alguien que padece epilepsias. Doctor, ¿algún consejo, alguna recomendación que quieras dar sobre los síntomas, sobre todo de principio, que no los entendemos? Claro. La epilepsia es un diagnóstico, es una manifestación a un problema estructural en nuestro cerebro, en el cerebro. Tiene un tratamiento. Lo más importante es poder llegar a sospechar en ella de forma inicial. Los 2 picos de la vida en la cual vamos a ver más son en los niños. Yo creo que es muy sencillo diagnosticarlo cuando tiene una convulsión, pero problemas de atención o problemas de comportamiento pueden estar puede tener de fondo este diagnóstico. Y en el adulto, problemas de memoria, problemas para poder llevar a cabo cosas que antes podía hacer, desconexiones, trastornos de comportamiento, problemas psiquiátricos también pueden ser una manifestación. Entonces, pues invitarlos en caso de tener algún conocido, tener alguna molestia o tener algún familiar que tiene síntomas similares, acudir. Yo creo que en Tijuana hay el recurso, aquí en New City también existe todo el recurso para poder llevar a cabo el diagnóstico. Hay equipos, hay tanto de cirugía para epilepsia como médicos en pediatría que van a atender al paciente pediátrico y adultos con el diagnóstico de epilepsia. Y sobre todo no esperar a las primeras sospechas, es mejor tener a tiempo un diagnóstico, porque la consecuencia de una epilepsia es lo que puede agravar el problema o llevar incluso a la muerte. A veces lo que les comento, lo que sí no va a poder hacer un paciente con epilepsia es conducir un cohete a la luna, o un submarino, o tal vez bucear, ¿no? Cosas que pondrían en riesgo. Nosotros lo habitual, tampoco lo vamos a hacer. Lo habitual es que no lo hagamos, ¿no? Pero la idea es que su capacidad funcional le ayude a cumplir sus metas que pues se pongan, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Y que de alguna forma en su estructura de vida es muy diferente decir, soy un paciente epiléptico con tratamiento. Exactamente. Epiléptico también es un término que ya no usamos tanto, con epilepsia. ¿Sí? Ahí tiene que ver también mucho las cuestiones de integración a la población dentro de la sociedad, pero inclusive pacientes que tienen epilepsia. Muy bien, doctor, te agradecemos mucho toda esta información, muy interesante, muy desconocido para la mayoría de las personas, pero nos explicaste muy bien y muy claro ahora sí que para toda la población. Claro que sí, un placer la invitación, estamos a la orden. Esto fue Conversando con los Expertos. Yo soy Claudia Villairibe. Nos vemos en otro episodio más. Elige New City Hospital, calidez e innovación para tu salud en un ecosistema de salud integral.